vamos a recibir con un aplauso al señor Marcelo Acuistapache. ¡Bravo! Marcelo. ¿Cómo andás, Marcelo? Marcelo. ¿Andás bien? Un placer. Adelante. ¿Cómo andás? Bienvenido. Hola, Marcelo. Bueno, muchas gracias. A ver, algo nos habéis adelantado ya el lunes pasado. Bueno, sí, mi trabajo, digamos, como psíquico me ha llevado por diferentes lugares, ¿no? A veces, digamos, soy un agradecido, digamos, porque cada caso es una historia y bueno. Y eso me llevó también, como psíquico, digo, a colaborar en casos de personas desaparecidas, en casos de homicidios, pero a veces llegan esas llamadas inesperadas que te meten de cabeza en un mundo diferente, como es, por ejemplo, el tema de personas que son historiadores, son investigadores y se dedican a buscar tesoros escondidos, ¿no? O, en este caso, monedas de oro. Y bueno, y mi trabajo como psíquico, en realidad, cualquier acontecimiento emite información. Esa información se mantiene ahí a través del tiempo y el espacio. Son los casos reales, digamos, que colaboro, no más de 2 años, porque después es difícil sustituir percepciones por cosas existentes. Pero esto fue un desafío, y ese desafío me llevó a enfrentarme con la historia, ¿no? Porque en el 2005, cuando se empezó a saber de mi trabajo como psíquico, tuve un llamado especial de 2 personas, y cuando me encontré con ellos, bueno, me encontré con 2 personas que eran historiadores, que eran investigadores, y se dedicaban a rastrear historias reales y tratar de encontrar tesoros u oro o monedas de oro, en este caso. Y bueno, y esto terminé yendo a un lugar donde ocurrió una historia que, de hecho, en septiembre de este año se cumplieron 120 años, que fue el último ajusticiamiento civil. Eso me llevó a un lugar que tenía una historia, y una historia bastante oscura en la parte de justicia civil uruguaya, y que fue que donde ocurrían homicidios, las leyes, si se encontraban culpables y eran condenados a la pena de muerte, a pena capital, lo llevaban al lugar donde había sido el homicidio. Y esto nos retrotrae a principios del 1900, más precisamente el mayo del 1901, en la zona se llama el Crimen de Aiguá, es un paraje, La Coronilla, Maldonado. Había un señor de origen portugués que de mediados del siglo XIX se había venido, había comprado miles de hectáreas allí en esa zona y había generado ahí su trabajo de ganadería, y producción rural. Ese señor en ese momento tenía 78 años, ya era una edad muy avanzada para esa época, y tenía 10 hijos. Cada hijo estaba encargado de una zona de ese campo donde administraban ganado y producción ganadera. Se había corrido la bola que ese señor Adolfo Silveira, que era el dueño de ese lugar, había vendido 500 cabezas de ganado, y en ese momento, cuando se hacían transacciones de ese tipo, era en efectivo, porque no había mucho banco y no se creía mucho en el banco. Seguro. Entonces, por lo general, se manejaba efectivo. Y la cabeza de ganado en ese momento era una moneda de oro de águila de oro. ¿Por cabeza? Por cabeza de ganado. O sea, que pasaba el ganado y tiraba una moneda en un sombrero, ¿no? O sea, esa es la historia. Y se corrió, digamos, la noticia de que habían vendido 500 cabezas de ganado. En ese momento era muchísimo dinero, ¿no? Imaginen. Bueno, en ese momento Adolfo Silveira vivía con su esposa Luisa de los Santos, también 79 años ella, 2 peones. Bastante longevo para la edad, la época, ¿no? Para la edad, sí. Y bueno, eran bien oriundos de ese lugar, trabajadores. Había 2 peones, un muchacho de 19 años y otro peón de 40 años. Y también había un peón que era un niño de 10 años, que estaba allí haciendo un poco hacía de todo, pobrecito, pero era la oportunidad que él tenía de aprender esas tareas en el campo, ¿no? Y bueno, y se había corrido, digamos, un poco la noticia de que él había hecho esa venta grande, y cayó por allí un homicida, el homicida que a la postre fue el que los mató, que se llamaba Manuel Páez, que tenía 27 años en ese momento, tenía aparentemente varias vidas, digamos, desde el punto de vista legal, había
se dedicaba a contrabandear y siempre andaba, digamos, mezclado en esos negocios truculentos de contrabando y robo de ganado. Entendamos también que en ese momento en campaña era muy difícil, digamos, ejercer justicia, y la justicia estaba vinculada, digamos, a cargos políticos, sí, que eran los jefes políticos de la época. Bueno, en ese momento, pese a todo, a tener, digamos, antecedentes y, bueno, habían generado determinada, digamos, amistad con el dueño del campo, con Adolfo Silveira, Manuel Páez, de 27 años. Y una semana después que había hecho ese negocio, cayó por el campo, había ido con 3 secuaces más, eran 2 hermanos, y quien lo acompañaba, que era uno de los hermanos, eran 4. 2 se escondieron lejos del campo observando, y tanto Manuel Páez como Aurelio González cayeron, golpearon la puerta y los atendieron. Como eran muy conocidos, en ese momento los recibieron de la mejor manera, atendieron el mantel, los mejores platos, y los invitaron a cenar. En medio de la cena, ellos ya tenían tramado, lamentablemente, digamos, bueno, asesinaron de forma muy violenta al dueño del campo, Adolfo Silveira, a su esposa Luisa de los Santos, la dejaron viva al final, pero mataron a los 2 peones y mataron también al pequeño de 10 años. A esta Luisa la tuvieron pensando que ellas sabían dónde se encontraban las monedas, y la tuvieron pobre y al final la terminaron matando. Aparentemente esas monedas no aparecieron. Básicamente lo que ocurrió fue, bueno, que al tiempo los terminaron agarrando, y a 2 de ellos los condenaron a morir fusilados en ese lugar, ¿no? Ajá. A lo que voy a todo esto es que, bueno, mi participación en realidad con esta historia fue que entre las visualizaciones que yo había hecho, veía a Adolfo Silveira que él iba a un lugar determinado, a unos 600 metros de donde vivía, y se metía, digamos, por una especie de rocas inclinadas que tenía que ir apoyándose, y llegaba a una cueva, a un lugar donde a mi criterio él escondía las cosas así. Cuando tuvimos posibilidad de ir, con autorización allí de la zona, fuimos al lugar donde estaba el rancho, la casa, bueno, estaban todo en ruinas, por supuesto, y tuvimos posibilidad de encontrar a 600 metros del lugar una roca inclinada y llegar a una cueva con todas las características que de alguna manera yo había dibujado, ¿no? Bueno, no encontramos nada, si no estaría contando esta historia. No, ¿cómo no? Estarías contándola. En definitiva, lo increíble de todo esto es como a veces, digamos, los casos te terminan vinculando a la historia, y lógicamente llegar ahí donde había ocurrido ese homicidio y luego con la posterioridad fusilamiento de esos 2, era un lugar donde había mucho desprendimiento, ¿no?, en mi trabajo como psíquico. Pero bueno, quería arrimarles un poco esta historia, a veces las coincidencias, cómo te llevan, y a enfrentarte con la historia del Uruguay, ¿no? Tremendo, ¿no? ¿Esto fue qué año me dijiste? Esto fue en el 2006. No, el hecho. Perdón, el hecho fue en 1901, y 16 meses después terminaron ajusticiando en el mismo lugar a estos 2 uruguayos. ¿Y vos contás que fue la última vez que hubo pena de muerte? Fue la última vez que hubo pena de muerte en Uruguay. En 1907, por decreto, se suspendió la pena capital, digamos, la pena de muerte en Uruguay. Así que, bueno, quedó ese antecedente ahí, junto con esa historia que terminé de alguna manera. Tremenda historia. Participando. Tremenda historia, y qué bien contada en tan poco tiempo. Bueno, uno trata de hacer lo que puede. A veces el mundial te quita tiempo también. A todos, nos quita. Espero que nos dé mucho, che, porque nos está quitando. Esperemos que sí. Marce, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos más adelante. Sí, más adelante, tenés razón. Pero bueno, vamos a venir con testimonios y con cosas nuevas, así que... Perfecto. Muchas gracias. Nos vamos a ver seguro. El aplauso para Marcelo.